Vaya abriendo su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 17, porque vamos a continuar con la serie Tiempo de Crisis. Este es el tema número 5, que se titula El dar bajo la gracia. El dar bajo la gracia. Filipenses 4, 17. Dice Pablo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La gracia de Dios nos impulsa a dar de nuestros recursos para la obra de Dios, para el sostenimiento y la expansión de la obra de Dios. El corazón del cristiano ha sido transformado por la gracia de Dios, pero al ver la generosidad de nuestro Señor, por la gracia misma de Dios, comienza a operar en nosotros una ley mayor que va transformando nuestro corazón, y es conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y esas evidencias de que tenemos la nueva naturaleza, de que somos hijos de Dios, una de las evidencias es la generosidad que muestra alguien que ha sido abrazado por la gracia de Dios. Entonces, la generosidad en un cristiano es una evidencia de que sus intereses están en el cielo, no están en la tierra. La generosidad en un cristiano es una evidencia de que sus anhelos están en Dios y no en las riquezas materiales. La generosidad en un cristiano es la evidencia de que en verdad está buscando el reino de Dios y su justicia, porque sabe que Dios le añade todas las cosas para que viva en este mundo, entre tanto que Él viene. Lo que estamos estudiando, debemos de recordar que Pablo el apóstol estaba reprendiendo a los corintios su falta de generosidad. Algo había pasado en el corazón de los corintios que no permitieron que la gracia de Dios hiciera su obra para, en el asunto del dinero, de los bienes que Dios pone en nuestras manos, Dios trabajara en sus corazones. Algo había pasado, algo estaba impidiendo que la gracia de Dios hiciera su obra en las vidas de ellos. Ellos se comportaron de una manera muy mezquina ante el ministro Pablo, de una manera muy mezquina ante la expansión del evangelio y el sostenimiento de la obra de las iglesias o de la misma iglesia en Corinto. Entonces Pablo les reprocha, pero a la vez les enseña. Les reprocha por un lado su falta de generosidad, y por otro les enseña cómo es que la gracia es la que debe de la que va a hacer la obra para hacer de nosotros hijos de Dios generosos. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo número 8 y 9, ahí se ve cómo Pablo está reprochándoles, pero a la vez les está enseñando acerca de este tema. Recordemos que en el asunto del dinero, en la obra de Dios, ha habido muchos, y sigue habiendo, y seguirá habiendo muchos abusos. Sin embargo, el hecho de que haya abusos no anula que hay verdades que Dios ha dejado escritas en su palabra respecto del manejo que nosotros debemos hacer de los bienes que Él pone en nuestras manos y de la actitud que nosotros debemos de tener. Él siempre nos va a poner alerta sobre las actitudes que Él no quiere que tengamos respecto a las cosas materiales, pero nos va a enseñar las actitudes verdaderas que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón respecto del dinero. Entonces Pablo les dice en segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 8 lo siguiente: he despojado a otras iglesias. No significa que les quitó o les fraudió, es una palabra irónica, con ironía. He despojado a otras iglesias, recibiendo, ¿qué dice? Salario.
recibiendo salario para serviros a vosotros, corintios. O sea, ellos no fueron capaces de sembrar lo material cuando Pablo estaba sembrando en ellos lo más importante, que era lo espiritual. Ellos no tuvieron esa capacidad, algo había impedido que la gracia hiciera su obra en el corazón de los cristianos corintios. Como es muy posible que haya cristianos en el siglo XXI que se parecen mucho en este sentido a los corintios, que no han permitido que la gracia de Dios trabaje en esa área que tiene que ver con la mayordomía, y siguen envueltos en su avaricia, en su codicia. Entonces rechazan, anulan, hacen a un lado la gracia de Dios. Pero ese tipo de personas que están en las iglesias están encerrados como en unas 4 paredes, en una mezquindad horrible que no refleja la presencia de Dios. Entonces dice, yo he recibido salario para servirles a vosotros, versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad. Esta frase, tuve necesidad, se refiere a las cosas más elementales para vivir. Cuando estuve con ustedes, corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo dijo, no, yo no puedo usar de ese derecho que yo tengo de recibir salario de ustedes, porque ustedes no han entendido que deben de corresponder. Si de verdad han creído en el Evangelio, tienen que dar parte de lo que Dios ha puesto en sus manos, pero no han sido fieles, porque ellos criticaban a Pablo, diciendo y acusándolo de que él había ido a evangelizarlos porque quería el dinero de ellos. Eso era falso. Él amaba en verdad la palabra de Dios, y él había dicho, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces estos corintios no habían aprendido todavía, estaban en ese proceso. Puede ser que algunos de los que están aquí o escuchando por la radio en internet estén en esa situación. No han llegado a ese nivel que Dios quiere que lleguen en cuanto a la gracia en el asunto del dar. Entonces, fíjate, Pablo pone de ejemplo, aquí vemos en estas escrituras, pone de ejemplo a los cristianos de las iglesias en Macedonia. Macedonia es una región donde estaba la iglesia, la ciudad de Filipos. Allí había una iglesia, había cristianos, los cristianos en Berea, que formaban la iglesia de Cristo, y los cristianos en Tesalónica.
3 ciudades formaban parte de Macedonia. Y en ese tiempo, Macedonia, dice la historia secular y también la Biblia lo avala, en el libro de los Hechos hay un pasaje donde dice que había un profeta llamado Agabo, y este profetizó que vendría un hambre en aquella tierra. Había una crisis económica en el Imperio Romano y las ciudades que estaban bajo su dominio entraron en una escasez, en una crisis económica. Y esa crisis afectó a los cristianos y a los no cristianos. Pues fíjense lo que puede hacer la obra, la gracia en el corazón de los cristianos, que a pesar de la crisis, estos cristianos de Filipos, de Berea y de Tesalónica mostraron su generosidad. Mostraron que verdaderamente se habían abierto su corazón a la obra de gracia en cuanto a la generosidad. Vamos a ver Filipenses de nuevo, pero ahora vamos a tomar el contexto del versículo que leímos. Filipenses capítulo 4, versículo número 10. Está hablando Pablo aquí, está por terminar su carta, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor. Estaba contento Pablo por un detalle que habían hecho los filipenses. ¿Qué hicieron? Sigamos leyendo. Me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esa frase, vuestro cuidado de mí, significa al sostén, como ministro, como apóstol, que los filipenses estaban haciendo, el sostén económico para que él pudiera seguir predicando el evangelio. Dice, entonces estoy muy contento porque ustedes han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual, dice el versículo 10, también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. La situación en ese momento de Pablo también era de escasez, fíjense. No lo digo, dice, porque tengo escasez. La palabra escasez en el griego significa estrechez económica, estrechez de las necesidades más básicas. Estaban en estrecho, había escasez en ese momento. Entonces él dice, yo no les escribo esto, no les digo esto porque tenga escasez. Fíjate, el otro día me di cuenta de una familia aquí de la congregación que su negocio afectado por la crisis, están pasando un tiempo de estrechez. Y me hablaba con él, y después por correo electrónico, me decía, estamos muy contentos porque hemos visto la gracia de Dios manifestada en nosotros. Dice, hoy, pastor, a las 5 de la tarde, esto fue la semana pasada, comimos nuestra primer comida del día a las 5 de la tarde. Su primera comida del día. Dice, estamos en un tiempo de escasez, pero ¿sabe qué, pastor? Estamos muy contentos. Es algo inexplicable. ¿Cómo explicarle? Entonces yo le dije, bueno, yo te entiendo eso, que es la gracia de Dios haciendo la obra en tu corazón, que a pesar de la escasez y la estrechez, tú tienes contentamiento, como lo tenía Pablo aquí. Muchos de ustedes hicieron sus 3 comidas, tal vez la mayoría, durante la semana pasada, ¿verdad? Pero hay otros que no. Pero así como Pablo mostraba contentamiento, dice, no lo digo porque tenga escasez. Sí, síganme ahí, pongan sus ojos en el versículo 11. Pues he aprendido a contentarme. Aquí el verbo clave es aprender. He aprendido a contentarme. Todo en la vida se aprende por repetición. Y Dios, de cuando en cuando, nos prueba en la escasez y en la abundancia, para enseñarnos y aprender a estar contentos en cualquier situación en la que estemos. Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea. Yo he aprendido a mantener el gozo de Dios. He aprendido a mantener la paz en mi corazón.
Y luego dice en el versículo número 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí el verbo sé vivir humildemente es de saber, del verbo saber. He sabido, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. El problema con los cristianos de hoy es que se les ha enseñado a vivir solamente en la abundancia, dando un evangelio medio torcido de que Dios te quiere rico y si eres pobre estás bajo maldición, dicen. Si así fuera, entonces Pablo en ese momento estaba bajo maldición. Eso me comprueba a mí que la Biblia tiene razón en cuanto hay de todo en la vida de un cristiano. Y lo que están enseñando por ahí algunos falsos maestros de que Dios te quiere hacer rico y que no tienes que padecer necesidad es mentira. Yo me quedo con la Biblia. ¿Usted con qué se queda? Porque a fin de cuentas, ahora que el mundo entra en una crisis, a ver todos esos qué van a hacer. Como no han aprendido, no saben, no entienden, se van a frustrar todos. Algunos de ellos van a entrar en condenación porque no les enseñaron la palabra de Dios, no les enseñaron a saber vivir en la escasez y en la abundancia. Entonces, esto me demuestra a mí que Pablo, la paz que Pablo manifestaba, el gozo que él manifestaba, no dependía, fíjense bien, de la situación económica que él tenía en ese momento. Él decía que él sabía vivir en escasez y tenía gozo y paz, pero también sabía vivir cuando había abundancia y tenía gozo y paz. Así debe ser un cristiano. Su situación presente o futura no debe, escúcheme bien, no debe de mover o de quitar el gozo que Dios nos ha dado. En otras palabras, la vida de un cristiano no depende de la abundancia o de la escasez. ¿Me entiende? Porque esos tipos de cosas y de situaciones siempre las vamos a tener. Entonces, hay que aprender. Hay algunos que no saben vivir en la escasez y están frustrados, se sienten fracasados, no son hombres de éxito, les dicen algunos por ahí. Entonces se sienten que no son nada, se sienten que no. Pero luego otros tampoco saben vivir en la abundancia, porque en cuanto la logran, se van al mundo, se van a los placeres del mundo, empiezan a malgastar como el hijo pródigo, a despilfarrar. Eso significa pródigo, que era un despilfarrador. Entonces hay que aprender, hermanos. Sigo leyendo. En todo, estoy en el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. Fíjate, en todo y por todo significa en cualquier situación, yo estoy enseñado. Y eso es lo que en este momento yo quiero enseñarles a ustedes, dada la situación que está prevaleciendo en el mundo, que la crisis en la que entró el mundo también afecta a los negocios de los cristianos, ¿sí o no? También afecta a los trabajos de los cristianos, ¿sí o no? Entonces tenemos que saber cómo vamos a enfrentar y a sortear la crisis en la que está metido el mundo. A nosotros no debe de movernos de nuestra fe y nuestra confianza. Entonces Pablo decía, en todo y por todo estoy enseñado. Sigo en el 12. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense las dos. ¿Sí? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, la frase todo lo puedo en Cristo, ¿a qué se refiere todo lo puedo en Cristo? ¿Alguien me puede decir? Según el contexto, a que podía vivir en la escasez y nada lo movía. Podía vivir en la abundancia y nada lo movía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo fuerzas para soportar cuando estoy en escasez y tengo fuerza y sabiduría para soportar la tentación cuando hay abundancia. Qué bueno está esto. Versículo 14. Sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pregunta,
¿Qué significa allí mi tribulación? Mi escasez, muy bien. Bien hicieron en participar. ¿Qué significa participar? Que dieron para el sostenimiento y la expansión del Evangelio y que Pablo pudiera seguir predicando y extendiendo el Evangelio. Hicieron bien. Y tú haces bien cuando en medio de la crisis tú sigues dando para la expansión del Evangelio. Hacemos bien cuando lo hacemos, hermanos. Sigo leyendo el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ahí está la región de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Qué significa que nadie participó en razón de dar y recibir? Pablo les había dicho a los corintios, si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ciegue lo material? No. Entonces dice, nadie participó excepto los cristianos de las iglesias en Macedonia. Algo había pasado en su corazón, producto de la gracia de Dios, que volvió sus corazones generosos y entendidos de que la expansión del Evangelio necesita el apoyo de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Dice, nadie, los corintios, no hombre, esos estaban envueltos en su avaricia, en su ignorancia. Entonces ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. Entonces fíjate, ellos recibieron la palabra y ellos dieron y aportaron. Dar y recibir. Más adelante veremos cómo el que siembra escasamente recoge. Sigo leyendo, versículo número 16. Pues a una Tesalónica, fíjate, cuando él se trasladó de Filipo a Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esa frase, una y otra vez, habla de algo sistemático. Pablo les enseñó a los corintios y les dijo, cada primer día de la semana, según cada uno haya prosperado, aparte algo para que lo entregue cada que se reúnen. Entonces, el dar en el cristiano debe ser algo sistemático. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, para que yo pudiera seguir predicando el Evangelio. ¿Qué más dice? Versículo 17. No es que busque dádivas. Yo no busco regalos económicos. Yo no busco riquezas quitarles a ustedes. Yo no busco dádivas, decía Pablo. Sino que busco fruto. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, ustedes son cristianos, filipenses. Yo no busco su dinero, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que necesita y quiere y anhela de nosotros es nuestro corazón. Si tiene tu corazón, tiene tus recursos. ¿Sí o no? El asunto es el corazón. Entonces Pablo dice, yo no busco dádivas. Yo no ando solicitando dádivas. Yo lo que quiero es ver que ustedes de verdad han creído en el Evangelio, por lo tanto, ustedes van a apoyar con lo que Dios les da. Y ese es un fruto de generosidad en la vida de un cristiano. Y ese fruto, ese dar, va a quedar a vuestra cuenta. O sea, Pablo dice, Dios no es deudor de nadie. Fíjense, Dios nos regaló la salvación. Nos da el Espíritu Santo, todo nos regala por gracia. Y luego todavía nos da una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza podemos reproducir el carácter de Dios. Y todavía cuando lo reproducimos y hacemos el bien, todavía nos premia. Háganme favor. Porque Dios va a entregar galardones a los que fueron fieles. Entonces en el versículo número 18 dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Fíjense cómo Pablo pasó de la escasez a la abundancia por la ofrenda de los filipenses. Si ustedes notan, dice, todo lo recibido, estoy lleno, o sea, estoy satisfecho, estoy contento. Ustedes noten que en la escasez Pablo tenía gozo, en la abundancia seguía con el gozo. Tenía paz en la escasez, tenía paz en la abundancia. Porque, repito,
Su vida no dependía de su estado económico y de la situación, su vida interna no dependía de las circunstancias externas. Él era y era. Y así debemos de ser los cristianos, hermanos. Que no dependamos nuestro estado interior de, ay, pobre de mí, de lo que hay afuera. Nunca pierdas la paz. Confía plenamente en Dios. De eso se trata, ¿sí o no? Entonces dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Es decir, que Epafrodito fue quien llevó la ofrenda personalmente a Pablo, de parte de los filipenses. Dice, mira, te envían esto. Y dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estaba contento. Y les dice, lo que ustedes han hecho, filipenses, es de olor fragante. Y hace una alusión al incienso que se quemaba en el templo. Olor fragante, que Dios olía esa fragancia y le agradaba. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y enseguida en el 19 viene un versículo que es de los más mal citados y más manipulados dentro del cristianismo del siglo XXI. Versículo 19, ponga sus ojos ahí. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué dije yo? Uno de los más mal interpretados y de los más mal usados y de los más manipulados. Porque mucha gente no dispara ni en defensa propia. Hay cristianos metidos en las iglesias que no dan ni no dan. Sin embargo, les viene el tiempo de escasez. Pastor, ore por mí, le dicen al pastor. Entonces, ¿qué pasó? Tengo una necesidad económica, mi negocio, pastor, no sé. No se preocupe, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, nada más que la frase, mi Dios pues, esa palabrita pues, tiene que ver mucho con el contexto de arriba, los versículos de arriba. Es decir, Pablo dice, ustedes me enviaron, me sostuvieron, dieron para la extensión del evangelio. Es un sacrificio de ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, mi Dios suplirá todo lo que les falta. Entonces, escúcheme bien. Si alguien que dice que es cristiano está metido ahí en alguna iglesia y no da, este versículo no opera. Porque después vamos a ver cómo Pablo dice, el que siembra escasamente, ¿qué? Escasamente segará. Entonces Pablo comienza a enseñar acerca del dar bajo la gracia. Entonces, escúcheme bien, si usted no detiene aún en tiempo de crisis lo del César al César, el gobierno se cobra, ¿sí o no? Pero acá es voluntario, ahora bajo la gracia, es lo que vamos a estudiar. Pero si usted detiene aún en la crisis, se detiene también la provisión de Dios, el suplir de Dios. ¿Por qué? Porque no está dejando que la gracia penetre en su corazón para hacer de usted un cristiano generoso. Generoso con el pobre que necesita, generoso con el vecino, generoso con sus hijos, generoso con su familia, generoso en la extensión del evangelio, que eso es lo que en realidad el Señor quiere formar en nosotros. Entonces vamos a ver el dar bajo la gracia. Hay toda una enseñanza muy interesante al respecto. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la crisis, el tema, tiempo de crisis? Porque todo eso es muy importante que nosotros lo aprendamos, porque nos va a ayudar a enfrentar los tiempos presentes. Y nos va a ayudar, nos va a enseñar a que nosotros debemos de ser constantes como los filipenses en nuestro dar para la extensión del evangelio a pesar de todo. Y aquí en este capítulo, sobre todo el 8 y el 9,
nos muestra claramente una enseñanza maravillosa respecto del dar bajo la gracia. ¿Están listos? ¿Sí o no? Bueno, entonces van conmigo a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. El dar bajo la gracia. Dice Pablo, asimismo, hermanos, ahora les está enseñando a los corintios, y les dice hermanos, porque eran cristianos, pero todavía no dejaban que la gracia hiciera su obra. Hermanos, os hacemos saber, o sea, que conozcan, que sepan, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿A qué se refiere con les quiero dar a conocer la gracia de Dios que se les ha dado a los cristianos en Macedonia? ¿Saben a qué se refiere? A la generosidad. Quiero que sepan, corintios, acerca de lo que la obra de la gracia ha hecho en el corazón de los que se disponen a Dios. Y les voy a contar, corintios, para vergüenza suya, para que aprendan a salir de ese hoyo en el que están, en respecto a lo que tiene que ver con los bienes que Dios pone en sus manos. Dice entonces, en el versículo 2, estos hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuchen, grande prueba de tribulación. ¿Por qué Pablo dice, estos cristianos de Tesalónica o de Macedonia estaban en grande prueba de tribulación? Se los explico rápido. Porque en ese tiempo hubo un tiempo de crisis, ya lo expliqué, que afectó cristianos y no cristianos. Pero aparte, los cristianos se empobrecían más porque había persecución contra ellos. No podían estar estables, no podían tener un trabajo estable, no podían sembrar sus tierras, no podían cuidar sus ganados. Entonces ellos estaban todavía en una pobreza mayor. Por eso Pablo dice, en grande prueba de tribulación. Y luego sigue hablando, la abundancia de su gozo. Mire, los de Macedonia tenían el mismo gozo en la escasez que Pablo tenía. ¿Por qué? Porque ellos sí recibieron la enseñanza del apóstol Pablo. Los corintios no. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Aquí pobreza significa carencia de lo más necesario. Su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! ¿Qué versículo, hermano? No sé si lo alcanza a ver o no. Grande prueba de tribulación. Tenían gran gozo. En medio de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Eso sí, al compararme yo en la palabra de Dios, que es como un espejo, me hace ver mi verdadera condición. Gozo en la extrema pobreza y aún así abundaron en generosidad. Wow. Hay una persona que es miembro de esta congregación que es muy particular. ¿Por qué? Porque esta persona es una mujer que vive sola, no tiene familia. Pero todavía es más particular el caso porque es una mujer. Ella estuvo en la reunión de las 8. En la reunión de las 8 no puse este ejemplo. Y todavía es más particular su caso porque ella tiene una enfermedad degenerativa. Ella va perdiendo, tiene como artritis reumatoide, pero de esa que se va degenerando. Entonces ella ahorita, la única manera de moverse es a través de muletas y muy despacito. Entonces una vez yo me acerqué con ella, hace unos años, y le dije, oye hermana, y empecé a platicar con ella, y yo le dije, ¿y cómo llegas aquí? Y me dice, no, pues a veces cuando tengo para el taxi me vengo en taxi. ¿Y tu familia? Dice, no, yo no tengo familia. Dice, se murieron y yo vivo sola, no tengo familiares. Le digo, pero ¿cómo te sostienes? Ay, pastor, me dice, Dios es tan bueno que siempre me ha sostenido, fíjese, pastor. Y me empezó a dar testimonios, pero yo no me quedé muy contento, muy a gusto. Y seguí insistiendo, pero ¿cómo tú vives? Y total, yo dije, esto no
algo tenemos que hacer. Y hace unos 3, 4 años la congregación sostiene al 100% a esa señora. Pero eso no es lo importante de esta historia. ¿Sabe qué es lo impactante de esta historia, hermano? Que esa mujer que vive en extrema pobreza, porque yo le encargué a Adrián que fuera a ver dónde vivía y me dice, pastor, vive en extrema pobreza, dice. Entonces nosotros le rentamos una casita humilde, pero un poco mejor. Pero eso no es lo que yo quiero mencionar, sino quiero mencionar que esta mujer en su profunda pobreza, ¿sabe qué hace, hermano? Si tiene un pan y se lo va a llevar a la boca y ve que alguien lo necesita, lo parte en dos y va y le da. De su profunda pobreza. Es más, hermano, fíjese. Me dice Adrián, que después la visitó, me dice, oye, la hermana, dice, ¿qué crees? Tiene unos perritos ahí que recogió de la calle y que le dijo, hermana, pero ¿por qué metiste eso? Se estaban muriendo de hambre, pastor. No podía ni a unos perritos. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me impacta tanto la vida de esta mujer, porque de su profunda pobreza, fíjense, llegó al extremo. El otro día la saludé y dije, ¿cómo estás? Me dice, bien, pastor, pero quisiera que me ayudara a orar, dice, porque fíjese que recogí a un niño de la calle. Yo, ¿cómo? Me dice, sí, no tiene a nadie lo quiere. Y yo lo vi ahí, yo le dije, vente para acá, hijo. Y ella está en muletas, hermanos. Qué vergüenza para muchos de ustedes. Y se lo recogí, lo metí a la escuela, está en la primaria, fue y lo inscribió. Y dice, mire, y Dios me da para comprarle sus cuadernitos. Dice, pero pastor, me dice, no ve. Me dijo la maestra que no alcanza a ver. Dice, ¿se lo traigo para que ore? Le digo, sí. Pero yo le dije, mire, también vaya con este hermano. Y hay un hermano aquí que tiene un negocio vende lentes. Entonces ese hermano es muy generoso, y para los gorrones no les voy a decir quién es, y ni vengan. Y se lo envié, y el jueves saludé a este hermano y me dice, hermano, gracias por enviarme a esa hermana. Qué tremenda hermana, me dice. ¿Sabes qué? Yo dije, no, yo dije, me dice él, yo en mi corazón dije, yo le regalo todo. Después, cuando ya le pongo sus lentes al muchacho, ¡ay! Se cuenta que le prendieron la luz, ¿no? Y se me acercó la hermana y me dice, tenga, hermano, y me quiere dar 400 pesos. Dice, mire, es con todo mi corazón, yo sé que vale más esto, pero recibe. No, hermana, por favor. De su profunda pobreza, hermano. Eso es impresionante. Yo lo único que puedo ver en el corazón de esa mujer es la obra de la gracia, que de su profunda pobreza aún da. ¿Sabes que esa mujer diezma? Yo una vez le dije, no, es de mi corazón, me dice. Uy, yo nomás me quedo así. Cada sorpresa que me dio, cada vez que hablo yo con ella. Y así estaban los filipenses, los de Macedonia, en su profunda pobreza, dice. Abundaron en riquezas de su generosidad, versículo 3. Bueno, eso nos enseña que debemos de dar a pesar de nuestra necesidad, hermanos. Manifestando la obra de gracia en nuestro corazón, versículo 3. Pablo dice, pues doy testimonio, a mí me consta, decía Pablo, de que con agrado han dado, refiriéndose a los cristianos en Macedonia, han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas dieron, en medio de su profunda pobreza. A mí me consta, yo les doy testimonio, Corintios, para vergüenza vuestra lo digo. Me dan pena. ¿Cómo es posible que todo lo que Dios ha sembrado ustedes no son capaces de permitir que el evangelio siga creciendo por detener en su codicia? Y déjame decirle, Corinto era una de las ciudades más ricas de ese tiempo.
Eso habla de que los miembros de la iglesia de Corinto era gente que Dios había puesto buenas cantidades de bienes en sus manos, pero ellos no supieron corresponder. Entonces Pablo dice, a mí me consta de que con agrado, pero aquí hay la palabra con agrado, es una palabra que viene del griego que significa voluntariamente. Entonces Pablo dice, a mí me consta, yo doy testimonio de que ellos voluntariamente, y esto me habla de algo muy importante, de que el cristiano debe de dar, ¿cómo? Voluntariamente. Esto descarta totalmente la manipulación que algunos predicadores y algunos pastores hacen con la gente en sus iglesias para que den. Aquí se descarta totalmente que el cristiano debe dar voluntariamente por la obra de la gracia que hace en su corazón y no por manipulación. Cuando un maestro de la Biblia, o un pastor, o un apóstol dice, aquí el Señor me está diciendo que aquí hay 10 personas que van a dar 100,000 pesos cada una, ¿quién es el primero que se levanta? Entonces ya se levanta uno, ¿verdad? Dice, ¡ay, hermano, Dios le bendiga! Y el hermano se levanta, ¿verdad? ¡Den un aplauso al Señor! Y el hermano se levanta, violando todos los principios de la Biblia. Jesús dijo, no toques trompeta delante de ti, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y ahí todo el mundo se está dando cuenta. Hay otros, faltan más. Acá hay como 3, otros 3 acá y otros 4 allá. Yo sé quiénes son, dice el supuesto profeta. Yo sé quiénes son, y levántense, más les vale antes de que Dios los avergüence. ¿Tú crees que Dios hace eso, hermano? Escúchenme bien, ese tipo de ofrendas no son aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque son producto de manipulación por parte del predicador o del falso maestro. Y entonces, como la gente no le está dando voluntariamente, sino que se siente presionado, bueno, no tiene 100,000, pero tiene 50,000, y ahí le van bajando, pero tiene 20,000, pero tiene 10,000, y llegan hasta los 5 pesos. ¿De veras? A ver, ni modo que no tenga 5 pesos. Y a todos los pasan por la báscula. A todos les dan baje. El apóstol Zaqueo Tulanita. Hermanos, escuchen bien, no se dejen manipular por nadie. Lo que tú decidas dar, lo que tú decidas hacer con lo que Dios pone en tus manos, es algo que Dios te dice a ti, te pone en tu corazón, transformado por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, con agrado dieron, conforme a sus, y más aún allá de sus fuerzas. Esto nos habla que debemos de dar voluntariamente. Versículo 4, pidiéndonos, fíjate esto, está muy interesante, pidiéndonos los de Macedonia con muchos ruegos, nos rogaban que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál privilegio? El de dar. Entonces aquí hay un principio, y es el siguiente. Los cristianos de Macedonia tenían el dar por un privilegio. Seguramente, tal vez no, la Biblia no lo menciona, pero es posible que Pablo les haya dicho, ¿saben una cosa? Están en extrema pobreza, espérense un poco. No, te rogamos, Pablo, no nos quites esta bendición, te lo rogamos, Pablo, déjanos participar. Entonces Pablo se sorprende todo, y la palabra privilegio de participar es una palabra muy interesante, porque es en el griego, en el idioma que se escribió esta carta, aparece la palabra charis, y charis es la que se traduce por gracia, y es la gracia que recibimos de Dios. Entonces lo que están haciendo aquí los de Macedonia es lo siguiente: nosotros, Pablo, recibimos de gracia, déjanos dar de gracia. No es, cuando nosotros damos, en otras palabras están diciendo, no es para comprar las bendiciones de Dios, como algunos hoy las venden y otros las compran. No es para eso, sino como una demostración
de que Dios ha obrado en mi corazón al respecto. Déjanos participar, Pablo, en este privilegio. Entonces, cuando tú das para la obra de Dios, debes de considerarlo un privilegio, una gracia que Dios ha operado en tu corazón. Sigue diciendo el versículo número 5. Fíjate, Pablo se sorprende y dice, y no como lo esperábamos, o sea, ni yo me esperaba semejante ejemplo de generosidad, sino que asimismo, dice, asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay un principio escondidito que habla de que los cristianos en Macedonia, cuya gracia había producido generosidad, estos tenían el dar como un privilegio, pero también formaba parte de su adoración. Porque dice que se dieron al Señor, se entregaron al Señor. Entonces, si el Señor tiene tu corazón, tiene tus bienes, ¿sí o no? El problema es la manipulación y el abuso, pero eso no anula las verdades de Dios. Entonces Dios está interesado en tu corazón, porque Dios no tiene necesidad, Él es el Señor, pero Él nos prueba en lo que pone en nuestras manos. Eso ya lo hemos explicado. Entonces nota cómo Pablo mismo está sorprendido y dice, porque estos cristianos primero se dieron al Señor y luego a nosotros. Una vez escuché un testimonio de un misionero que había ido a evangelizar al África. Dice que se metió entre la selva y evangelizó una tribu que se empezaron a convertir. Eran miles. Entonces dice que las reuniones eran al aire libre. Entonces él les recogieron una ofrenda, pero como eran miles, ellos pusieron unos canastos bastante grandes. Entonces dice que la gente pasaba y daba lo que ellos tenían. Entonces dice que de pronto una negrita se paró enfrente del canasto, hacia un lado, dice, y me miraba, y yo estaba así, dice el misionero, y yo la miraba ahí, y me miraba, y luego miraba el canasto, y dice el misionero, y yo pensé, ay, a lo mejor quiere agarrar y correr. Dice, y yo la noté extraña, pero ella me miraba, y luego miraba al canasto, y en un descuido así que yo tuve, que pega un brinco la negrita, y que se mete al canasto. Se metió. Entonces, Entonces los edecanes ahí, ¿qué hacemos? Pues ya iban a recoger las canastas. Pues llévensela, y se llevaron la canasta con la señora adentro, con la negrita. Cuando estaba ya, le preguntaron, ¿por qué hizo esto, señora? Y la negrita contestó, es que yo no tengo una moneda, pero yo me doy toda. Hagan de mí lo que quieran, véndanme de esclava, hagan lo que quieran, pónganme a hacer algo y lo que me paguen yo lo doy para el Señor. Eso se llama darse todo. Qué ejemplos, ¿no? Qué historias. Y eso fue lo que hicieron exactamente los cristianos de Macedonia, se dieron a sí mismos. Y luego dice Pablo, se dieron a nosotros también, como prueba de que la gracia había trabajado en ellos. Sigo leyendo. De manera, versículo 6, que exhortamos a Tito, otro colaborador de Pablo, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, que era el recoger las ofrendas, llevarlas y entregarlas para que el ministerio siguiera. Versículo 7. Por tanto, dice Pablo, como en todo abundáis, en fe, dice, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjate, los corintios, primero, los macedonios abundaban en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, y demostraban su amor dando. Y Pablo les dice a los corintios, miren, ustedes tienen fe, porque ellos eran los que tenían fe para recibir el don de milagros, para recibir poder de Dios. Ustedes tienen fe, ustedes han tenido palabra, ustedes tienen ciencia o conocimiento,
Pero ellos fue a los que les dijo que el mayor de todo es el amor. Porque ellos hacían muchas cosas, se ponían muy espirituales, hablaban en lenguas y todo, pero había un área en la que ellos no habían crecido, no habían madurado, y era precisamente en la cuestión de dar para la extensión del evangelio. Algo había pasado. Entonces Pablo les dice: ustedes, bueno, abundan en fe, palabra, ciencia, en toda licitud y en vuestro amor para con nosotros. Y luego Pablo les dice en el versículo 7: abundad también, Corintios, en esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿A qué se refiere en esta gracia? A dar. Entonces aquí vemos otro principio, que debemos de dar conforme a la nueva naturaleza que tenemos. Dios nos regaló la salvación, puso en nosotros una nueva naturaleza que tiene la capacidad de reproducir las obras de Dios, el carácter de Dios. Y uno de los frutos, que es el mayor, que un nacido de nuevo debe producir, es el amor. ¿Estamos? El amor es el mayor de los frutos. ¿Por qué? Porque del amor es como el motor que hace que funcione lo demás. Fíjate, dice Juan en capítulo 3, versículo 16 de su evangelio, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que les dijo, les amo, y ahí los dejó. ¿Así dice? Fíjate, Dios nos pone el ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que ha, díganlo todos, dado. Otra vez digan todos fuerte, dar. ¿Qué hizo Dios? Dio. Ahora, Él dice que de tal manera nos amó. Entonces su amor no se quedó a la mitad, sino que dio. ¿Qué dio? No nos dio dinero. ¿Qué dio? No nos dio la luna. ¿Qué dio? Lo mejor que tenía, a su Hijo. Es decir, que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que Dios es amor, tenemos que reflejar, sí o sí, si somos nacidos de Dios, en su momento, debemos de reflejar y reproducir el corazón generoso que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? De otra manera, se duda que eres nacido de Dios. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios, pero no hay una correspondencia? Porque Juan lo pone de esa manera. ¿Cómo puedes decir tú yo amo a Dios? Y si ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes con qué, y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No hay una congruencia allí. Entonces yo no puedo decir, venir a la iglesia, levantar mis manos y decir yo te amo, Señor, pero en ese asunto del dar, a mí, yo allí no le entro, No. Algunos han subido en ese escalón, en ese otro nivel más alto de experimentar esa gracia. Es más, fíjense, Pablo le dice a los romanos que aún Dios, por la gracia, a algunos les da el don de dar. Eso es todavía mucho más arriba. Un don de dar. Versículo 8. No hablo como quien manda, aunque él tenía la autoridad apostólica, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad, Corintios, del amor vuestro. En otras palabras, demuéstrenlo, ¿no? Se han portado mal. Es como el marido que maltrata a la esposa, la ofende, la pone en evidencia delante del compadre, se ríe de ella delante de los amigos. Y luego acá en secreto le dice, ay mi amor, tú sabes que te quiero mucho. Y la señora lo mira así, te amo mucho, le dice. Juan Pistolas, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Entonces ya llega un momento en que la señora desesperada dice, pues demuéstramelo ya, Juan.
mucho, bla, 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 y no me demuestras nada. Así hay algunos cristianos metidos en las iglesias. Ah, como amo a Dios, pero son más agarrados, son como sanguijuelas, nomás chupan, chupan, dame, como el zángano, viviendo siempre de otros. Dios les da y ellos retienen, Dios les da y ellos retienen. Qué feo es eso, qué horrible es eso. No dejan que la gracia opere en sus corazones. Esa es una triste situación, ¿no creen? Entonces Pablo les dice, por la diligencia de los cristianos de Macedonia, Corintios, vamos, así también ustedes demuestran la prueba de vuestro amor. Versículo 9, Pablo alude precisamente a la generosidad de Dios que dio a Jesús, fíjate, porque ya conocéis la gracia, el favor, el dar de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí habla de riquezas espirituales, Versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10, dice. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, Corintios, que comenzasteis antes. No solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, fíjate, desde el año pasado no hacían nada. Tremendos, ¿no? Versículo 11. Ahora pues, Corintios, llevad también a cabo el hacerlo. Porque eran como esos que, como ahorita, miren, estoy seguro que algunos de ustedes están ahí. No, sí, yo he sido malo. No, pero ahora sí, y salen y se les olvida. O sea, nomás se quedaron en la buena intención. No, Padre, sí, ahora sí, vas a ver, Señor, ahora sí te voy a dar. Y luego ya vienen a la próxima reunión y pasan el cesto de las ofrendas y levantan las manos. Oh, cuánto te amo, Señor, y pasan el cesto. Oh, cuánto te amo, Señor. Y tienen así puras buenas intenciones. Entonces Pablo dice, ustedes lleguen de la buena intención, lleguen al terreno de los hechos, mis estimados corintios. Entonces, así pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, pues todos quieren, ¿no? Es el típico, ¿no? Si yo te pregunto, si tú tuvieras $1,000,000, ¿darías 10,000 para la obra? ¡Claro que los doy! Claro, no los tienes. Si tú tuvieras $10,000,000, ¿darías uno para la obra del Señor? Me canso, pastor, que sí. Fíjate, se cuenta de un hombre que le dio un infarto. Entonces se puso muy delicado y estaba ahí en convalecencia en el hospital. Y en eso pues llegan unos abogados buscándolo al que le daba el infarto, pues estaba en el hospital, para comunicarle que le habían dejado una herencia de $10,000,000. Entonces la familia dijo, oye, ¿cómo le hacemos para eso? Porque era pobre, vivía en la pobreza. Dijo, si le decimos le da un infarto, ¿cómo le hacemos? Entonces uno dijo, ya sé, vamos a decirle al pastor que vaya, lo atienda y le diga a él de una manera así sabia. Entonces el pastor llega y, ¿cómo estás, hermano? No, pues aquí voy, pastor. Y dice, oye, hijo, ¿qué harías si recibieras una herencia de $10,000,000? Y dice, pastor, de seguro daría 5 millones para la obra del Señor. Y que le da un infarto al pastor. Porque ese sí era de a de veras. Y el infartado fue el pastor. Qué increíble, ¿no? Entonces dice Pablo, bueno, llevad también a cabo, estoy en el versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Aquí entramos en un punto bien buenísimo. A muchos no les va a gustar. Algunos que escuchen este mensaje o que están escuchando en internet, no les va a gustar lo que la Biblia dice, pero lo lamento mucho, porque la Biblia lo dice. Ahí va.
Dice al final del versículo 11, estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, estás voluntariamente, tu disposición ahí está, será acepta, ¿qué? La ofrenda, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, fíjate, pongan atención, Dios nunca, escuchen bien esa palabra, nunca, digan todos nunca, Dios nunca te va a pedir algo que no tengas. Pregunta, entonces, ¿qué con las famosísimas promesas de fe? ¿Tendrán sustento bíblico? Es que en el Deuteronomio, mire, algunos son muy listos. Se vuelven a la ley cuando les conviene, rechazan la ley cuando les conviene. Porque ciertamente hay 2, 3 versículos a lo mucho en el Antiguo Testamento, en la ley, que hablan precisamente de que le prometas a Dios. Pero también en el Antiguo Testamento dicen, más vale que no prometas. Más vale que no prometas, que prometer y no cumplir. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Nunca juréis por nada, vuestro sí sea sí. Pero en la cuestión del dar, escúchame bien, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ya no hay un solo pasaje en la Biblia, ni una alusión a las famosísimas promesas de fe, que es donde más se abusa. Y es lo que más produce frustración en las vidas de muchos. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí vienen de algún lugar que hicieron promesas de fe y no la cumplieron y se sintieron como cucaracha? Levanten su mano. ¿Hay algunos? Mire, hay algunos ahí. ¿Por qué? Porque los manipularon. Si tú das, el Señor, y ándale, vamos a ver, pasen ahorita las hojas, allí ponle, necesitamos tantos millones de dólares, si cuántos somos tantos, nos toca de a tanto, vamos, haga la promesa. Y todavía algunos más se van más allá. Si no tiene para pagar esa promesa de fe, pida prestado al banco. Fíjese nomás, qué abuso. Pagando en las tarjetas hasta el 50% de intereses anual. ¿Ustedes creen que Dios te endeuda para que le des? Esa es una incongruencia, esa es una inconsistencia pavorosa. La Biblia dice claramente, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta la ofrenda, según lo que uno tiene, no lo que no tiene. ¿Se acuerdan de la mujer, aquella viuda? Jesús, dice el Evangelio, estaba parado junto al arca de las ofrendas. Dice que estaba viendo lo que la gente ponía en esa arca de ofrendas. Y dice que la gente pasaba y daba, y de pronto se acercó una mujer viuda y puso 2 monedas, puso 2 blancas, que era la moneda de menos valor en ese tiempo. Ni para un pan apenas alcanzaba. Y echó esas 2 monedas y la mujer, ella no sabía que Jesús sabía que era todo lo que tenía. Entonces pone las 2 monedas, se da la media vuelta y se va. Y Jesús levanta la voz y dice, hey, escúchenme. Y todos voltean. Dice, ustedes, la mayoría de ustedes dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, dice, ha dado más que todos vosotros. Y todos así, ¿cómo? ¿Te imaginas el rico allí que puso $10,000, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo comparas $10,000 con 2 tristes monedas? Dice, sí, porque a ti, tú diste de lo que te sobraba. Eso es signo de bendición, de abundancia, ¿no? Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Ahora fíjate, Dios no le pidió más y ella no dio más de lo que tenía. Dios jamás va a pedir aquello que no tienes, hermano. Por lo tanto, todo ese tipo de manipulaciones, ese tipo de ofrendas, no son aceptables delante de Dios.
porque son producto de la manipulación del predicador. A veces son bien intencionados en su ignorancia, pero a veces son gente metida y son delincuentes que saben cómo estafar al pueblo de Dios. Se les ha acercado a alguien que dice, préstame 10,000 pesos. No, pues no tengo, y la verdad no tienes. Y luego te dice, pues no que eres cristiano. Ese es un chantaje. No se dejen chantajear, hermanos. O sea, pídanle a Dios sabiduría también. Entonces, el principio, dar lo que se tiene. Entonces, ¿qué vas a dar tú? Lo que tienes. De lo que Dios no te va a pedir de lo que no tienes. ¿Saben qué se está usando y estilando ahora en algunas iglesias? Si me lo creo, bueno, si no, no. No me interesa si me lo creo, no me importa. ¿Sabe que ahora ya te hacen un registro? Una vez me llamaron, pastor, tenemos un software para la computadora, para la administración de la iglesia maravilloso. Este software tiene la capacidad de llevar la contabilidad de cada uno de sus miembros, el que da y el que no da. Fíjense nomás. Increíble, ¿no? Yo lo mandé a volar. Le dije, no, hombre, ¿qué voy a andar? A mí, mire, yo no tengo ni... viendo cuánto da usted. Ustedes saben que en esta congregación ni sobres con el nombre damos. ¿Le consta a usted sí o no? A mí no me interesa saber quién da y quién no da. Ese es un asunto personal. ¿Es un asunto qué? De su manifestación, de su naturaleza, de su generosidad. Pero ¿sabe que hay congregaciones donde los tienen bien checaditos? ¿Sabe que hay lugares donde si no trajeron su diezmo hoy domingo, el lunes, ya va un hermano allí que llega en moto, en carro? Hermano, no diste tu diezmo, vengo a recogerlo. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Porque algunos... No estoy exagerando, hermano. Es verdad, pero todavía más. Ya ahorita usan unas maquinitas donde pasan su tarjeta y se las cargan automático. Pasa por ahí el ujier, pasan su tarjeta y le dan su ticket. Ya te bajan todo. No puede ser eso. Y dicen que están bajo la gracia. Dios nunca te va a pedir entonces nada que no tienes. Te va a pedir que seas generoso de lo que tienes. ¿Amén o no amén? Bueno, seguimos adelante para terminar. Dice versículo número, vámonos hasta el capítulo 9, el siguiente capítulo 9, vámonos rápido, versículo número 6. Fíjate lo que sigue produciendo la gracia. Ahora, aquí vamos a ver un principio de cómo el dar bajo la gracia produce una cosecha en distintas medidas. Según dejes operar la gracia en tu corazón, es como tú das y es como cosechas. Fíjate, 2 Corintios 9:6, ¿ya lo tienes? Dice, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Es decir, hermano, fíjate, si tú, bajo la gracia, dejas operar
esa gracia en lo que tiene que ver con la administración de los bienes que Dios te da. Entonces, al momento de proponer en tu corazón dar, entonces, si tú das generosamente, ¿cómo vas a cosechar? Eso lo dice la Biblia. Ciertamente ha sido muy manipulado esto, ciertamente. Pero repito, eso no anula la verdad que existe aquí. Pero también dice que si tú siembras escasamente, escasamente segarás. Ahora, ¿cómo es que Dios mide la generosidad? Déjenme ponerle un ejemplo. Mira, supongamos que yo tengo $10,000. Menciono dólares porque nos escuchan en todo el mundo, entonces la gente relaciona más en dólares. Por eso menciono dólares, ¿no? Porque nuestros devaluados pesos, pues esos ahí los dejamos. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo $10,000 y usted tiene $1,000. Entonces, yo doy, de esos 10,000, doy $50. Y el que tiene 1,000, resulta que da 500. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? El que dio 1,000. Ahora, ahí va. Otro ejemplo también así extremo, para que usted lo entienda. ¿Quién dio más? ¿La viuda aquella que dio 2 moneditas o los que dieron lo que les sobraba? Ahora, ¿cómo es que Dios mide la generosidad? ¿Por la cantidad? No la mide por la cantidad que usted da, sino en la proporción. La generosidad, Dios la mide en la proporción en lo que usted tiene. Otra vez, Dios mide la generosidad no por la cantidad, sino la proporción que usted da de lo que tiene. Otra vez, yo tengo $10,000. Ahora doy $1,000. Usted tiene $1,000 y usted da $500. ¿Quién da más? El de los 500, ¿verdad que lo entendió? ¿Por qué? Porque su proporción fue de 50% y mi proporción fue de 10%. Fue más generoso el que dio 500 que yo que di 1,000. ¿Por qué? Porque la proporción es muy diferente. Entonces lo que Dios mide es la proporción. ¿Ya lo entendieron? De lo que se tiene. Vámonos sobre el final. Versículo número 7. Pero cada uno dice, fíjate, esta frase, cada uno, te incluye a ti. Es decir, cualquiera que dice, yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo, pero a mí no me involucran en este asunto, no, estás mal. Porque dice aquí Pablo claramente, dice, cada uno, ese cada uno eres tú, y hasta los que están durmiendo allá arriba. Tú, yo, todos. Cada uno que, todos fuerte, cada uno que, de. Cada uno de. Y luego dice, ¿cómo? Como propuso en su corazón. ¿Te estás dando cuenta la libertad que nos está dando? Pero yo no estoy bajo la ley, yo no diezmo. No, yo tampoco. Porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y la gracia ha transformado mi corazón, que yo no me fijo en el 10. ¿Por qué? Porque la gracia me ha transformado, la gracia te transforma y te vuelve más generoso y estás encima de la ley. Entonces, cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, ahí es donde se ve qué tanto la gracia ha obrado en tu corazón. Porque Dios te está dando ahora la libertad, no te está exigiendo. Te está diciendo, vas a dar cada uno como propone tu corazón. ¿Tienes $1,000,000 y das 10 pesos? Pues eso es lo que tú propusiste. ¡Qué generosidad! La tuya, chico. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego nos dice cuál debe ser la actitud interna. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque tengo que hacerlo. No, mira. Si alguno aquí, hace rato que pasaron a los canastos de las ofrendas, dio con tristeza, ahí van. No, ¿sabes qué? Esa ofrenda no fue aceptable delante de Dios.
no fue ese, mejor te hubieras quedado con ella, con ese dinero. Si alguno dio porque tiene que dar, viejo, ándale, vamos a dar los diezmos. No, pues es que no me gusta, dice el viejo, ¿no? No me ajusta. Y luego la señora le dice, pues por eso no nos ajusta, viejo, porque no damos. No, nomás echa este billetillo allí. Aunque sea media bendición, dice el Señor. Eso es lo que Él propuso en su control. Lo está dando con tristeza y porque tiene que hacerlo, porque si no Dios no me bendice, tengo que hacer. No han entendido. Si alguien da de esa manera, no ha entendido. Tienes que hacerlo con alegría, como un privilegio, demostrando el amor que Dios, la gracia que ha operado en tu corazón. Entonces dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad. No es así bajo la gracia, porque la gracia tiene una gratitud eterna hacia Dios, porque Dios ama. Esta es la razón principal. Dios ama al dador. Ahí se quedó, ¿verdad que no dice así? Dios ama al dador. Entonces hay de dadores a dadores. ¿Qué clase de dador eres tú? Dios ama al dador alegre, al que ha entendido que cada moneda, cada billete, cada peso, dólar que pone allí, sabe que está cooperando para la extensión del Evangelio, está demostrando de alguna manera en lo concerniente al dinero que él está creyendo en que la obra del ministerio de la predicación necesita recursos. Aquí anda Rita ahorita, que es la esposa de Guillermo, misioneros que hemos enviado a Estados Unidos. Hace poco estuve allá con ellos. Y Guillermo me comentaba, dice, fíjate que hay hermanos en la congregación que ya tienen hasta 6 meses sin trabajo. Por lo tanto, han disminuido las ofrendas, dice. Entonces me pregunta, oye, así un poco preocupado. Y yo entendí por dónde iba el asunto. Le dije, no te preocupes, le dije. Tú aquí te quedas. Nosotros no te vamos a regresar por falta de recursos. Ahora, yo no voy a confiar en ustedes, yo voy a confiar en Dios y en la palabra. Sin manipulación, simplemente predicándoles la palabra de Dios, yo confío en la obra que el Señor puede hacer en sus corazones y no pienso entrar en esa vergüenza de tener que decirle a nuestros misioneros que se regresen, porque los hermanitos de casa de oración retuvieron lo que tenían que haberle dado a Dios. Yo no voy a pasar esa vergüenza, yo lo sé, porque mi confianza no está en ustedes, en lo que ustedes dan, está en Dios y en la palabra. Y a cada quien le da una respuesta a Dios del dar bajo la gracia. Amén. Yo ya hice mi sesión desde hace mucho tiempo. Pónganse de pie, pero cada uno tiene que hacerlo también. Ahora levanta tus manos al Señor. Si tú eres hijo de Dios, tú eres nacido de nuevo, a lo mejor no estás manifestando la obra de la gracia. Bueno, simplemente aquí, fíjate, tú lo has notado. En este lugar a la ofrenda no se le dedican ni 5 minutos siquiera. ¿Se han fijado en eso?
Simplemente llegó la hora del recoger diezmos y ofrendas. Están contentos. Sí, amén. Bueno, vamos a orar. Oramos y pasan los canastos. ¿Por qué? Hay lugares donde dura hasta 45 minutos recogiendo la ofrenda y 10 minutos de predicación. ¿Será más importante recoger la ofrenda que el mensaje de la palabra? Entonces ahí hay un desbalance, un desequilibrio. Debería de ser al revés. Ahora, el recoger la ofrenda en el culto cristiano tiene su lugar. ¿Estamos sí o no? Tiene su lugar. Démosle ese lugar y démosle la importancia que tiene, pero la palabra de Dios, hermanos, el Señor mismo es el que debe tener primer lugar. Y la palabra de esa manera opera en sus corazones. Padre, te damos gracias. Levante sus manos. Te damos gracias, Señor. Pedimos que la gracia nos capacite, Señor, nos transforme, haga de nosotros cristianos generosos en sembrar para la obra del ministerio, en sembrar para la extensión del evangelio, en sembrar cuando vemos que el vecino posiblemente se quedó sin trabajo y no han comido, y partamos el pan con el hambriento, que compartamos de lo que tú nos das. Y algunos, aún en su extrema pobreza y necesidad, tú les puedes abundar en esta gracia, Señor, como a los cristianos de Macedonia, que aún en su profunda pobreza dieron una y otra vez para suplir las necesidades de aquel apóstol que llenó todo Asia, África y parte de Europa con el evangelio de Jesucristo. Que el propósito que tienes para esta congregación, Señor, no se detenga por la mezquindad como la de los corintios. Que no se detenga, Señor. Toca el corazón de la gente, de tus hijos. Que a pesar de la crisis que padece este mundo, nosotros vamos a seguir adelante, Señor, dando con todas nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas, porque cada uno, Señor, va a dar lo que proponga su corazón. No vamos a dar con tristeza ni porque tenemos que hacerlo. Queremos ser amados por ti como dadores, porque tú amas al dador alegre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que nos escuchan. Que tu gracia, Señor, trabaje profundamente en nuestros corazones y que no pongamos nuestros ojos en las riquezas, que aprendamos a vivir en la escasez y en la abundancia. Si hay abundancia hay que dar, si hay escasez no hay que dejar de hacerlo. Que el gozo no se apague, la paz no se vaya, que aprendamos a vivir cualquiera que sea nuestra situación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.